cielo con su dedo señalándonos. Él sea la gloria. Amén. Amén. No hemos podido atraer la atención de Dios, sino todo lo contrario, ahuyentarla. Pero Él ha sido bueno. Amén. He levantado una generación de mayordomos infieles. Aleluya. Mi intención desde hace días era predicar un sermón que no habían escuchado ustedes, muy duro, pero creo que será contraproducente y el Señor se niega a que yo lo hable. Creo con todo mi corazón que lo que voy a hablar, a pesar de que seguro que alguno lo ha escuchado, es la palabra del Señor. Amén. Amén. Gracias. Repito, era un sermón para meditar mucho, para repasarlo en casa. Creo que no es el día. Ayer lo creía que sí, incluso por la noche, pero el Señor ha ido enfriando esa idea en mi corazón y ha calentado en su horno otra clase de pan. Amén. Gracias, Señor. Abrimos nuestras Biblias por Mateo 26, 26. Es una palabra, es un texto que uso en gran manera para ministrar cuando visito. Quizás hoy sea un poco distinto. Mateo 26, 26. Que el Señor me ayude mucho. Ayúdese. Dice así la palabra de Dios: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Repetimos el texto. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén. Amén. Desde hace ya algunos años el Señor ha reflejado en mi casa, en mi ministerio, en mi vida, en la vida de los que me rodean, una faceta de su carácter muy importante que no puede quedar en el olvido y es muy popular entre aquellos que predican su palabra. Sin embargo, creo que es digno de ser resaltado. El Señor Dios Todopoderoso tiene una, si se me permite, el Señor no tiene obsesiones, pero vamos a personalizar el carácter del Señor, hacerlo humano de alguna manera. Tiene como una obsesión en separar las cosas. Este texto nos habla de que es un texto que habla de una comida muy especial que vosotros ya conocéis. Es la fiesta de la Pascua. Era la última Pascua que comía con sus discípulos aquí en la tierra. El último pan sin levadura que partía. El último momento en que estaba con los suyos cenando antes de ir a la cruz. El Señor lo toma, bendice, lo eleva y lo parte, lo rompe, lo separa, y de eso vamos a hablar esta tarde. Tiene una obsesión el Señor en separar las cosas. A veces no nos damos cuenta que en la separación está la bendición, pero el Señor incluso, diría yo, que antes de bendecir, separa, porque muchas veces en la separación está la bendición. De hecho, en las Escrituras nos enseñan que tardó solamente 4 versos en demostrar que Él está dispuesto a separar todo aquello que haga falta. La Biblia dice en Génesis 1:4 que vio Dios que la luz era buena y separó. Amén. La luz de las tinieblas. Amén. El Señor separa la luz de las tinieblas. El Señor separa a Abraham de Lot. El Señor separa a Noé de la humanidad. El Señor separa las aguas del Mar Rojo. Y el Señor descendió a separarlo a usted de usted mismo. Gloria a Dios. Ese es el tema de esta tarde. Llevamos unos días de mucha alegría.
Amén. Están juntos. No pasan 5 minutos que no suenan risas. El cielo se alegra, nosotros también. Amén. Pero que sepáis que aún, aunque riamos, compartamos en alegría, somos gente que estamos rotos. Amén. Vivimos rotos por Dios. Cuando el Señor eleva el pan, lo separa, lo parte, lo hieres, la manera que tiene el Señor de separar es un poco bruta, violenta. El Señor, cuando Él desea separar algo, muchas veces lo rompe, muchas veces lo parte. Partir es separar, partir es herir, separar es herir. En la antigüedad había una manera muy peculiar de diferenciar las dos clases de esclavos que había. Había el 99% de los esclavos que eran esclavos obligados. Gente que servía incesantemente a un amo, a un dueño. No tenían libertad absolutamente de nada y vivían solamente para servir a ese dueño. No tenían potestad ni siquiera de sus propias necesidades. Tenían que pedir permiso absolutamente de todo. Eran esclavos, vivían esclavos, morían esclavos en la casa, sus hijos eran esclavos, serían esclavos, morirían esclavos en la casa, pero había cierta ocasión, muy pocas veces, que habían amos que se deleitaban tanto con el servicio de los esclavos, de cierto esclavo, y habían servido tan bien que les proponía la libertad. Cuando el esclavo escuchaba tal cosa, el 99% de veces el esclavo tomaba la carta de libertad y se iba de la casa como un hombre libre, pero en muy pocas ocasiones, esto es muy grande, en muy pocas ocasiones, es lo que ocurre, en muy pocas ocasiones. El esclavo decidía seguir sirviendo al amo a pesar de que el amo le había dado la carta de libertad. Y para diferenciar ese esclavo de los otros, como que alguien quiere seguir sirviendo como esclavo a alguien teniendo la posibilidad de ser libre. Ocurría muy pocas veces, pero ocurría. Cuando ocurría, el amo tenía que hacer o mandar hacer un rito al esclavo voluntario que quería quedarse en la casa aún sirviendo al amo. Mandaba a ese esclavo que fuera a la plaza del pueblo, a la plaza principal de la ciudad, tomara un martillo, un clavo y se hiriera la oreja, se separara el lóbulo de la oreja. Esa era la marca de un esclavo voluntario. La marca de los esclavos del Señor, los voluntarios, es una sola. Viven separados. Viven heridos por Dios. Esa es la marca del esclavo. Yo tengo una confesión que haceros. Yo nunca he sido tan libre que cuando he sido su esclavo. Amén. El Señor te libera de las drogas, te libera del mundo, te libera del alcohol, te libera de la fiesta, te libera del odio, te libera del rencor, para que tú voluntariamente te hagas esclavo de Él. Amén. Y Él propone esto. Te doy carta de libertad, pero no, yo le digo, no quiero irme de tu lado, quiero servirte, Señor. Amén. Quiero seguir siendo tu esclavo. Esa clase de cristianos, esa clase de esclavos son los que el Señor busca y son los que van a cambiar la tierra en este tiempo. Gente que vive separada, que vive herida por Dios. El signo de la separación, la marca distintiva del esclavo es evidente desde Génesis hasta Apocalipsis. Él lo hace violentamente y lo va a hacer a las buenas contigo, si no, lo va a hacer a las malas. Él va a separar. Segunda de Timoteo,
capítulo 2, verso 19, el apóstol Pablo dice algo que no es poco. Quiero que estéis muy atentos ahora. El apóstol Pablo dice, pero el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Conoce Dios a los que son suyos y sepárese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Amén. Voy a repetir. Dice el apóstol Pablo, habla del fundamento de Dios. Hermanos, ¿sabéis lo que está hablando? Lo máximo de lo máximo. El fundamento de Dios está firme, significa, es inamovible, y tiene un sello, significa que eso es el sello de Dios. Este es el fundamento. ¿Cuál, Pablo? Que conoce Dios a los que son suyos, y los suyos se apartan de la iniquidad. Amén. Viven separados. Ese es el sello de Dios. ¿Os habéis fijado lo que he dicho? El sello de Dios es este. Conoce Dios a los que son suyos. Yo creía que el sello de Dios era que nosotros le conociéramos a Él. Pero no dice eso la palabra. La palabra dice que el sello es que Él nos conoce a nosotros. Hay una enorme diferencia entre que una persona conozca a Dios a que Dios le conozca. Amén. Y mi pregunta a quizás alguien de aquí es, estoy emocionado, hermanos, porque sé que Dios va a hablar hoy. Amén. Gloria a Dios. Amén. Creo. Mi pregunta es esta. ¿Usted conoce a Dios o Dios le está conociendo a usted? Amén. Hubo un tiempo que estuve gravemente enfermo. Se me diagnosticó una hepatitis muy grave. Pasaba de hepatitis a cáncer sin pasar por cirrosis. Me estaba haciendo analíticas constantes y el Señor me sanó. Me sanó, dijeron en la Diseus de Barcelona que nunca habían visto tal caso. Cosa igual, nunca lo habían visto. ¿Te acuerdas, Conchi? Y yo iba cada 15 días a hacerme analíticas constantes porque estaba muy enfermo. Y recuerdo que había una médico que me llevaba y tenía un montón de hojas así encima de la mesa, y aquella mujer sabía todo lo que yo tenía por dentro, conocía todo lo que yo tenía por dentro, pero aunque lo sabía todo, en verdad a mí no me conocía de nada. Amén. Así es la omnisciencia de Dios. El Señor sabe todo de todos, pero conoce a muy pocos. Otra oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Otra oportunidad. Amén. El Señor sabe todo de todos, pero conoce Dios a los que son suyos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Conoce Dios a los que son suyos. ¿Qué peso hay aquí ahora? ¿Cuánto peso de la gloria de Dios? Conoce Dios a los que son suyos. El verbo conocer no es saber de alguien. El verbo conocer implica una intimidad de engendramiento. Amén. La Biblia dice que Adán conoció a Eva y entonces tuvieron hijos. Conocer significa eso que usted está pensando. Por eso está diciendo, el fundamento es este, que Dios conoce, Dios engendra a los que son suyos. Amén. Los conoce íntimamente. Un hombre dijo algo así: si yo fuera al Palacio de la Zarzuela, que es donde vive el rey de España, y quisiera verle, la Guardia Real me pararía el paso seguramente, y yo pudiera alegar, ¿por qué me está parando el paso usted si yo conozco al rey? Su nombre es Felipe de Borbón. Su padre se llama Juan Carlos, su madre se llama Sofía. Tiene una hermana que se llama Elena, divorciada, y otra que se llama Cristina, con un marido un poco fraudulento. Tiene 2 niñas pequeñas, tiene sobrinos. Conozco mucho al rey, pero por toda esta información que yo le diera, yo no podría entrar en palacio aunque le conociera.
Amén. Si hay gente que conoce a Dios, pero porque usted conozca a Dios va a tener acceso al palacio. Sin embargo, ¿os imagináis que el rey me conozca a mí? Si la guardia me impide la entrada, aunque yo no diga nada, ni diga que le conozco, el rey si me ve dirá, dejadle pasar, es el mar, lo conozco. Así pasará en aquel día, que muchos dirán, te oímos predicar en las plazas, sabemos tu nombre, yo prediqué de tu palabra, sin embargo él dirá, nunca os conocí. No dice, no me habéis conocido, dice, nunca yo os conocí. Sin embargo, habrá otros que hayan sido conocidos por él, porque conoce a Dios a los que son suyos. Gloria tenga su nombre. Él abrirá las puertas del palacio y entrarán aquellos que él conoció. Cuando él conoce, escuchadme, cuando él conoce, separa. Y escuchadme, de verdad, si no lo ha hecho, si no te ha separado, no te ha conocido, es imposible que Dios conozca a alguien y que no lo separe violentamente. ¿Cómo lo podría explicar yo? Dios encela tanto a su amada que la quiere para Él mismo. Usted puede entender los celos de un hombre a una mujer y puede entender el cerco que debe hacer un marido a una esposa bella. Pues, ¿cómo usted no entiende que Dios cerque con su amor a su alma? Amén. Conoce Dios a los que son suyos y va a separar a aquellos que son suyos. Los va a separar de iglesias fraudulentas. Los va a separar de sus familiares. Los va a separar de practicar cosas que no deben. Los va a separar de la televisión. Va a arrodillarlos y va a hacer que vivan exclusivamente para Él. Porque conoce Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Amén. A Él sea la gloria. Amén. A Él sea la honra. Fijaros qué frase tan mal dicha. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Parece que esté bien, pero si uno la analiza está mal. Mis ovejas oyen mi voz, cuando las ovejas oyen la voz del pastor, son las ovejas que conocen al pastor, pero no dice eso la Biblia. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. En vez de conocer las ovejas al pastor, cuando suena la voz, el pastor conoce a las ovejas. Amén. Porque conoce Dios a los que son suyos. Amén. Conoce Dios a los que son suyos. Amén. 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 Y que siga haciéndolo. Que nos siga conociendo, hermanos. Amén. Que siga engendrando de lo de Él en nosotros. Que siga aplicando su simiente en nuestras vidas. Porque el que tiene la simiente de Dios no peca, escrito está. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Escrito está en la palabra. Escrito está en la palabra. No somos siervos alquilados por un amo. Somos siervos comprados por amor. Y la marca de esa compra es la herida y la separación de todo lo demás. Dios le va a separar a usted de su familia. Dios le va a separar a usted de sus amistades. Y si aún no lo ha hecho, lo va a hacer. Porque así lo ha hecho con todos los que están aquí. Sin excepción. Lo ha hecho con todos. No me diga que usted es la excepción. Porque no hay excepción en esto. Él coge el pan, lo eleva, lo parte. Y esa marca de la esclavitud en el Señor es vivir separado, vivir partido. Muchas veces no atendemos a nuestras oraciones, las palabras que usamos con Dios, y aunque Dios interpreta nuestros sentimientos al querer orarle, hay palabras que si uno sabe lo que significan, uno no las diría. Por ejemplo, tócame, Señor. Cuando uno está clamando al cielo, al Dios de la gloria, y le dice, tócame, quizás él aplique lo que sucedió a aquel hombre llamado Jacob.
que la Biblia dice que le tocó el muslo. Y cuando le tocó el muslo lo hirió para siempre. La marca de la esclavitud es la herida. Cuando alguien pide que le toque, a lo mejor el Señor interpreta que quieres que te hiera. Señor. Y yo prefiero andar cojo por su herida que derecho sin él. Amén. Cuando estamos hablando de esto, y esta es la introducción al mensaje, estamos hablando del carácter de Dios con sus hijos, Amén. con aquellos que son suyos. El Señor, cuando se para, está limpiando. Ayer lo vimos cuando hablamos de Juan 15, aquí dentro, hablando de que Él limpia aquellos pámpanos que dan fruto. Los va separando de las malezas, los limpia de bacterias, de insectos. Amén. El Señor muestra esta faceta de su carácter constantemente. Cuando alguien va a libertar a Israel, el Señor le dice que se aparte de su calzado, porque el lugar que pisa es tierra santa. Aquel hombre de media lengua que es llamado a ministrar una de las obras más gloriosas de la historia de la humanidad, está diciéndole, ¿cómo voy a ir yo manda a otro? Y le dice, esto es tremendo, le dice, Señor, yo soy tardo de habla antes de hablar contigo. Y dice, compadre, dice, y después de hablar sigo siéndolo. Aleluya. Es brutal. O sea, voy a repetirlo. Antes de hablar contigo, vine aquí tartamudo, tardo de habla. Vine aquí sin saber hablar mucho. Y después de hablar contigo, cuando tú y yo hablamos, no me cambia la manera de hablar, sigo siendo tardo de habla. Y Dios dice, no te has enterado de nada. Pon la mano en tu pecho. La Biblia dice que Moisés pone la mano en el pecho, cuando saca su mano la saca leprosa. El Señor dice, vuelven a poner. Pone la mano en el pecho, cuando la saca limpia. El mensaje es este. Cuando estás conmigo, el hablar conmigo no te hace elocuente, te hace santo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Estar conmigo te quita la lepra. Amén. Santo. El Aleluya. hablar conmigo te transforma. Pero no a la manera quizás que tú quisieras, porque después de hablar con Él sigue siendo tardo de habla. Amén. Pero queda limpio. Amén. Limpio. Esta es la manera de separar de Dios. El Señor separa a Ezequiel de la tierra para que vea impresionantemente. Esto es un hecho que a mí se me hace tan bien repasarlo siempre. Ezequiel entraba en la casa del Señor, entraba en el templo. No pasa nada. No pasa nada. El Señor entraba en la casa del Señor, entraba en el templo, Ezequiel entraba en el templo y veía a las hermanas cantar, a los rabinos predicar, el incienso, la ordenación, etc. Y como entraba con sus piernas por ahí y andando, no veía nada. Y el Señor dice, es que no ves lo que están haciendo, no veo nada. Y la Biblia dice, entonces el Señor me tomó por las guedejas, me separó de la tierra, me alzó y luego vi. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Si el Señor no lo separa de la tierra, no ve nada. Porque la obra del Señor es separarnos. Que te tome por las guedejas duele, hermano. Es algo violento. Te separa de la tierra, pero es la única manera de ver. Mientras uno va por la tierra andando, no ve nada. Pero cuando cierra los ojos y es separado por Dios, empieza a ver las cosas que ocurren. Y entonces Ezequiel miró y vio a 70 ancianos endechando a Baal, a las mujeres endechando a Tamuz, a toda clase de cuadrúpedos y reptiles por las paredes del templo. Vio abominaciones como ninguno había visto, solamente porque los separó y vio. ¿Sabes? Los que no ven todo esto es porque no viven separados. Pero aquellos que viven separados mirarán y verán. Gloria a Dios. Gloria tenga su nombre. Amén.
Es el Pedro separado de las redes que pescan peces. ¿Qué haces pescar? Oh, qué bueno es esto. Hermanos, pescar no es malo. ¿Es pecado pescar? No. Pues ¿por qué el Señor le dice qué haces pescando? Porque pescar es malo cuando Él ha dicho otra cosa. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Otra oportunidad. Amén. Pescar no es malo en sí mismo, pero pescar puede ser el peor de los pecados cuando Dios te ha mandado a hacer otra cosa. Amén. Cuando Dios te ha separado de algo, hacer algo lícito puede ser el peor de los pecados. Porque Dios viene a separar, a partir y a herir. Solo la Noemí separada de Abimelech y de sus 2 hijos puede volver a heredar Moab. Es el precio que tiene que pagar, separada de su marido y de aquello que amaba, para volver a heredar Belén de Judá. Esa es la manera que tiene Dios de obrar. Y mi pregunta es esta tarde, ¿está usted dispuesto a esto? A que Dios le conozca. Quisiera en esta tarde levantar una bandera en favor de aquellos que están rotos, quebrados por el Señor, quebrantados por su trato. Quisiera levantar esa bandera en favor de los rotos, porque los rotos valen mucho, hermanos. En su reino los rotos valen más. Por una vez alimentaron a profetas, al profeta Elías, alguien vestido de blanco, ángeles, pero por 2 veces los que van rotos, vestidos de negro, cuervos y viudas, porque los rotos alimentan el doble. Dios rompe al cuervo y en su lógica le quita la carne de la boca y se la da a un profeta. Dios quita la lógica de la viuda y no permite que se coma su último bocado ella y su hijo y se la da a un profeta. Quizás Dios en su trato para con usted le esté quitando la lógica, lo esté rompiendo, separándolo al mismo tiempo de sus pensamientos y de su lógica. Pero no vea en eso usted un abuso. Eso es misión de profeta. No vea en eso usted algo negativo. No sé por qué me ocurre esto. Es Dios que está tratando. No entiendo por qué ocurre lo otro. Es Dios que está tratando. Guarde silencio, adórele, alábele, porque Él separa a los que aman. Él separa a los que aman. Separados de los sustentos para alimentar a otros. ¿Quién diría? ¿Qué abuso es este? Que llega un profeta, tengo esto para mí, mi hijo, no, dámelo para mí. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué abuso es este? No era un abuso, era una misión de profeta. Quizás usted se vea abusada o abusado por Dios. No es un abuso, es una misión de profeta. ¿Cuánto valen los rotos en su reino? ¿Cuánto valen aquellos que son quebrantados y quebrados en obediencia, en pasión por su Señor? ¿Cuánto valen los rotos? Recuerdo un texto donde la palabra, por allí el capítulo 6 de Lucas, habla de que hay una barca que se está hundiendo. Aleluya. Vicente, Carmen, esto es muy importante. Una barca que se hunde. Si yo tan solamente leo ese texto y no lo pongo en el contexto, esa situación es una situación trágica, porque hay una barca que se hunde. Y nadie quiere tener una barca que se está hundiendo. Yo puedo tomar esa palabra y decir, qué trágico pasaje es este. Hay una barca que se hunde. Sin embargo, si leo todo el contexto, entenderé por qué se hunde. La barca no se hundía por negligencia, se hundía por la pesca que había tenido. Otra oportunidad. La barca no se hundía por falta de control de Dios. La barca se hundía por el fruto que llevaba. A veces los que se hunden no son los fracasados. Qué bien. A veces los que se hunden son aquellos que más fruto llevan. Son aquellos, dice la Biblia, y se rompían las redes,
qué trágico que las redes se rompan. No, no es trágico que se rompan cuando es por los peces que llevamos, hermano. No desespere. Siga adelante. Crea en Él. Crea en su obra. Crea en lo que Él está haciendo. Porque Él a quien ama va a separar. ¿Está usted partido? ¿Está usted roto por el Señor? ¿Cuán grande es esta palabra sencilla? Dios va a separar a los suyos. Lo va a hacer. La barca se hunde por causa del peso que hay en ella. Es en este tiempo que el Señor desea, está en el deseo del Señor y en su corazón, de levantar una generación de hombres y mujeres rotos por Él, quebrados. Y aunque riamos, comamos, tenemos en armonía, nunca olvidemos esto. Somos esclavos rotos del Señor. Amén. La revelación del Hijo de Dios más grande. Cuando Él venga, traerá marcas de haber sido roto. Fíjate si es importante la rotura en Él, que cuando el Hijo venga a arreglarlo todo, el que viene no es un entero, viene alguien roto. Cuando viene a arreglar a Israel, dicen, ¿dónde te han hecho esas heridas? Y mirarán al que traspasaron. El que vuelve, vuelve roto. ¿Me dejáis que lo diga? Yo creo que sí. Si alguien quiere ser arreglado por Dios, que espere ser roto. Gloria a Dios. Porque los arreglados no son los enteros. Dios cuando arregla, rompe. Amén. Quiero que este espíritu siga así, porque el Señor está hablando a gente y Dios está tocando corazones, lo creo en el nombre del Señor. No quiero estorbar nada, simplemente decir esto. Si alguien quiere ser arreglado, que sepa que Dios lo va a romper. Y si alguien está roto esta tarde, que sepa que no se ha roto por ninguna circunstancia. El Señor Dios Todopoderoso es el que rompe, porque Él rompiendo arregla. Para arreglar el mundo tuvo que romper a su Hijo. Para arreglar el mundo tuvo que romper. Aleluya. Para arreglar tu casa te va a romper a ti. Él arregla, rompe. Gloria tenga su nombre. Gloria tenga su nombre. Solo el pan roto, cuando rompen el pan los que están de camino a Emaús, dicen, no ardía nuestro corazón. Cuando Él nos abría las Escrituras, los rotos valen mucho en su reino. Dios es tan grande que edifica su pueblo en alguien roto, Jacob. No en los enteros, sino en los rotos. Que venga el Señor y nos rompa. Yo lo deseo. Que venga el Señor y nos rompa, hermanos. Levanta el pan, lo bendice y lo parte. Oh, si alguien está roto esta tarde, que sepa que antes el Señor lo bendijo. Gloria a Dios. Gloria tenga su nombre. Solo bendice a los que va a romper. Es muy alto todo. Solo bendice a los que va a romper. Una música, que voy a terminar. Me alaba mi alma. En este contexto en que hemos leído esta escritura, el Señor está manifestando el nuevo pacto en la tierra. Un pacto que señalaba que todo lo antiguo era sombra a lo que tenía que venir. Cada una de las fiestas, cada una de las comas de la Torá, señala uno, solamente uno.
Mesías de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Santo bendito sea. Amén, amén. No sé si lograré. Antes de esta fiesta, de este momento, de tomar ese pan no era un pan cualquiera, sino un pan muy especial. Un pan sin levadura. Ese pan había estado vigilado durante días para que no o ninguna mota de levadura le tocara. Es por esto que antes de ir a la cruz el Señor, que es el pan, dice: ¿alguno de vosotros me redarguye de pecado? Está diciendo: ¿habéis visto alguna mota de levadura en mí? Yo soy el pan que descendió del cielo. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Aleluya. Días antes de esta fiesta hay otra fiesta, que es la fiesta de la búsqueda de la levadura en casa. Esa fiesta se trata de esconder 10 trozos de levadura y buscarlos en casa, y todo lo antiguo era sombra de lo que tenía que venir, porque el buscar la levadura en casa y quitarla, Dios lo llama fiesta. Otra oportunidad. El buscar la levadura en casa y quitarla, Dios lo llama fiesta. Eso es fiesta. Quitar el pecado de la casa es una fiesta. Quitar el pecado de la casa es una gran fiesta. Y fijaros cómo se hacía en la antigüedad esta fiesta, que los judíos no podían tocar la levadura porque si no se contaminaban ritualmente, y llevaban la levadura, los cachos de levadura, a una cuchara de madera. Esta cuchara de madera se envolvía y era quemada en un fuego, porque todo lo antiguo era sombra de lo que tenía que venir. Cristo en la cruz es esa cuchara antigua. Las plumas, la pala de plumas blancas, es la providencia y la voluntad del Padre, que echó sobre él todo el pecado de la casa, para que fuera envuelto en una sábana y desapareciera. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero días después viene esta fiesta, la fiesta de la Pascua. Y en esa fiesta hay algo muy especial. El Señor se sienta, toma el pan y dice: esto es mi cuerpo. Impresionante. Hoy los judíos aún lo hacen y celebran esa fiesta, la fiesta de la Pascua. Y saben, en esa masa vigilada, toman ese pan en esos 3 compartimentos, toman el del medio y lo parten. Y escuchen lo que hacen. Muchas veces lo envuelven en una sábana, en un lienzo de lino, y lo esconden en la casa. Y mandan a sus hijos buscar el pan partido. Y les dicen: quien lo encuentre tendrá un regalo. Por eso él dijo: yo soy este pan. Fue envuelto, fue partido, él fue envuelto en una sábana y enterrado. Y él dice: quien me encuentre tendrá un regalo. Amén. Aleluya. Amén. La pregunta es: ¿has encontrado el pan? Amén. ¿Has encontrado? Gloria a Dios. Dios levante una generación de hombres y mujeres poderosos. Él edifica su pueblo sobre nosotros, sobre aquellos que están quebrados y separados, sobre aquellos que son tratados, conociendo Dios a los que son suyos y haciendo que se separen de iniquidad. Venga el Señor violentamente y lo haga. Venga el Señor violentamente y lo haga. Termino diciéndoos esto. Es en la cruz que deben acabar todos los mensajes. Todos. Amén. ¿Qué es más potente? ¿Una piedra o un palo de madera? ¿Qué es más fuerte? ¿Una roca o una vara? Siempre la densidad morfológica de la piedra es más fuerte, más potente que la madera. En cierta ocasión, el Dios de Israel mandó un hombre que tenía una madera en la mano, una vara en la mano, que golpeara una roca. Bueno, Moisés en obediencia quizás pensó: voy a golpear con esta madera a esta roca y me voy a quedar sin vara, porque la piedra
es más fuerte que la madera. Amén. Pero Moisés golpeó obedeciendo a Dios. Y cuando golpea con la vara la roca, en vez de partirse la vara, se parte la roca y salió agua. Amén. Es decir, Dios de alguna manera provoca que la densidad morfológica de la roca fuera más débil que la densidad morfológica de la madera, en un día señalado. Hermanos y hermanas, nosotros somos madera en esta tierra y golpeamos a la roca. Sin embargo, en vez de que usted y yo nos partiéramos, la roca se partió en la cruz. Amén. Y de su costado salió sangre y agua. Y si en aquel día Él se parte, ¿no cree usted que ya es tiempo de que se parta usted por Él? Amén. Cierre sus ojos. Gracias, Padre mío.